Soy la doctora Nelly Campos, originaria de Carazo, trabajo en el Hospital Regional Santiago de Jinotepe, soy ginecóloga obstetra y pertenezco al grupo de medicina materno-fetal de nuestro país. En esta ocasión vamos a continuar lo que es la plática en marcadores de evaluación integral de primer trimestre y yo me voy a enfocar en lo que es translucencia nucal. Entonces se dice que desde los años 90 se inició a introducir el cribado mediante la combinación de algunos marcadores. El doctor Nicolaide, que es el profesor que se ha destacado en estos estudios de primer trimestre en los años 90, presentó un estudio de caso donde él establecía la relación entre el incremento de la translucencia nucal con algunas patologías fetales, en especial trisomías. Él hizo un análisis de 17 grupos en donde ellos establecieron, según diferentes edades, una incidencia de anomalías o de trisomías en un 29%. El problema que en este momento tuvieron era, por la gran diversidad de edad, una incidencia hasta de 8 hasta un 66%. Por lo tanto, de ahí para esta fecha que se ha ido mejorando el estudio de dichos marcadores. Se ha demostrado una incidencia relativa de alrededor hasta el 75% de relación entre una translucencia nucal aumentada con presencia de trisomías. Además de eso, hoy en día se cuenta con otros marcadores, como son marcadores serológicos bioquímicos. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de enfocarnos en marcadores ecográficos, como les mencioné el día de hoy. Se dice que toda mujer tiene un riesgo a priori, que es su riesgo basal, que está descrito en la literatura, que sigue siendo la edad. Sin embargo, este riesgo basal puede tener un riesgo modificado según la presencia de algunos marcadores y está relacionado además con la edad materna. Menciono nuevamente esto porque en la translucencia nucal es muy relevante, ya que no es lo mismo una translucencia nucal baja con una alta edad y viceversa. Puede tener una translucencia nucal normal con una edad avanzada y el feto va a estar bien, pero con una translucencia nucal aumentada con una paciente mayor a 35 años incrementa la probabilidad de un riesgo de trisomía. Sin embargo, la edad gestacional también juega un rol importante porque la translucencia nucal incrementa de forma normal en los embarazos euploides con el incremento de la edad gestacional. Sin embargo, hay un riesgo individual paciente específico que está en dependencia de los valores que se encuentran en este momento. Entonces, para que nosotros podamos determinar si a esa edad la paciente tiene una translucencia nucal aumentada, debemos de incorporarla en las calculadoras de riesgo, como vamos a ver más adelante, para establecer un nuevo riesgo a partir de los basales. Se dice, ¿pero qué es la translucencia nucal? Se dice que esto es un incremento de líquido en el área detrás del cuello, un incremento, una acumulación de líquido debajo de la piel del cuello que aparece única y exclusivamente en primer trimestre. Esto se conoce como translucencia nucal, sin embargo único de primer trimestre porque en el segundo trimestre algunos fetos suelen normalizar este hallazgo. Sí, y en otros puede incrementarse y dar paso a lo que es un hidroma quístico o a un hidrops generalizado. Entre las principales causas de estas tenemos, como les dije, un tercio, las anomalías cromosómicas, trisomías 21, 18, 13, los defectos cardiovasculares en segundo lugar y algunas otras patologías de origen fetal como defectos pulmonares, infecciones congénitas, trastornos metabólicos. Síndrome de Turner es muy relevante porque, como van a ver adelante, la presentación es bastante contundente. Entonces, en fetos euploides, que son los fetos normales, el espesor de la translucencia nucal aumenta con la edad gestacional. Sin embargo, el promedio corte son 3.5 milímetros hacia abajo. En general son 2. Y esto va a tener una relación paciente específico con la edad. Del 75 al 80% de los fetos con trisomía 21 tienen una translucencia nucal por encima del percentil 95 y usualmente esto puede o no tener una relación directa con la edad.
También es importante conocer que una paciente menor de 20 años con una translucencia nucal aumentada tiene menor riesgo, tiene mayor riesgo de una trisomía que una paciente de 40 años con una translucencia nucal incrementada. Es decir, el riesgo está en dependencia de la medición de la translucencia nucal. Este gráfico, el gráfico número 1, nos demuestra la distribución según la edad. Como ustedes pueden observar en el gráfico, va en incremento según la edad gestacional, pero el riesgo a priori basal es alrededor de los 2.5. A medida que esta incrementa, el riesgo paciente específico incrementa. El promedio o la media para un feto euploide normal es 2 milímetros, pero para fetos con alteraciones a partir del 3.4. Y la más relevante es el síndrome de Turner, que vamos a encontrar una translucencia nucal hasta de 8 milímetros, lo cual es muy evidente. Entonces, cuando nosotros tenemos una translucencia nucal muy grande, debemos de tomar en cuenta este diagnóstico. Esta es la tabla número 1 y lo puse porque es donde nosotros podemos observar las tasas de detección como han mejorado desde los años 90, que el doctor Nicolaides empezó a ingresar esto, en donde la tasa de detección solamente por la edad materna es un 30%. Ese es nuestro riesgo a priori o nuestro riesgo basal. Sin embargo, cuando nosotros incrementamos a este tamizaje bioquímica materna, podemos obtener una tasa de detección hasta un 70%. Si nosotros no contamos con pruebas bioquímicas, la edad materna, la translucencia nucal, en la semana 11-13-6, la tasa de detección es de un 70-80%. Cuando nosotros a esto le incorporamos pruebas bioquímicas, podemos llegar hasta un 90%. Pero nuevamente repito, si no contamos nosotros con pruebas bioquímicas, con la edad materna, la translucencia nucal, el hueso nasal, tenemos un porcentaje de tasa de detección hasta de un 90%, lo cual es muy bueno. Entonces, que es prácticamente con lo que nosotros trabajamos mientras logramos incorporar las pruebas bioquímicas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer que tenemos una tasa de detección muy alta desde el punto de vista ecográfico y clínico por la edad materna, pero que esto también va a depender de cómo nosotros logramos realizar la ecografía, que es el segundo objetivo de la clase de hoy, que podamos aprender a medirla de forma correcta. Entonces, ¿cuándo debemos medirlo? Esto se debe medir entre la semana 11 a 13. ¿Por qué debe ser solamente en este tiempo? Porque las calculadoras de riesgo solamente permiten medir con LCR de 45 a 84 milímetros. Por fuera de ese rango ya no nos establecen los riesgos. La literatura menciona que a partir de las 10 semanas en adelante es que nosotros vamos a poder observar algunos marcadores de anomalías, por ejemplo, la hernia umbilical fisiológica que se cierre, los datos a nivel cardíaco, que hasta esta edad empiezan a mejorar. Por eso es que a las 11 semanas es que es el periodo mínimo. ¿Y por qué hasta las 13-6? Porque después de las 14 semanas suele normalizarse. Entonces, esa tasa de detección después de las 14 semanas, además por la posición fetal, por el tamaño fetal, entonces disminuye la tasa de detección, que era hasta un 90%, puede bajar hasta un 70%. Entonces, la edad óptima para medir translucencia nucal es de 11 a 13-6 semanas. En un estudio multicéntrico que realizó profesor Nicolaides, por medio de Fetal Medicine Foundation, en donde la mayoría de los especialistas maternos a nivel del mundo registran y llevan las calculadoras de riesgo, observaron que hasta un 4.4% de los fetos con cariotipos normales o fetos normales pueden tener una translucencia nucal aumentada. Sin embargo, es muy relevante que los fetos con trisomía 21 hasta en un 71.2% pueden tener un incremento de la translucencia nucal. Las trisomías 18 hasta un 74.8%, las trisomías 13 en un 71%, y las triploidías, el síndrome de Turner, siempre está incrementado por encima en relación a lo normal. Entonces, es importante que nosotros podamos saber que la translucencia nucal es un predictor confiable de una anomalía que este feto tiene, ya sea una trisomía, ya sea un defecto cardíaco, que siempre que nosotros tengamos esta incrementada, es importante que nosotros debemos sospecharlo. ¿Cuál es la técnica correcta
que nosotros vamos a poder hacer. Entonces necesitamos, como se observa en la imagen, el feto debe estar en posición neutra, con la cabeza bien alineada, un corte sagital. Es necesario para esto que podamos tener un equipo ultrasonido de alta gama porque necesitamos un adecuado Cinelum, un adecuado zoom, que no se distorsione la imagen, para que pueda medirse. Está descrito que con un adecuado equipo puede medirse con éxito hasta en un 95% de los casos. La cabeza y el tórax debe ocupar la pantalla completa. La magnificación debe ser lo máxima posible, sin distorsión de la imagen. Los equipos que usualmente nosotros tenemos en el país, los Sonescape, a unos portátiles, pueden y tienen la capacidad de observar adecuadamente esta imagen. Esta imagen y la mayoría de los que tenemos que tengo en la clase son de nuestro equipo. Entonces los calipers deben estar ubicados de tal forma que puedan medir milímetros para poder hacer una adecuada medición de la misma. En este video, como pueden observar, empezamos con un corte de DBP. Para poder una orientación para cómo sacar el sagital, nosotros localizamos el DBP y hacemos un corte longitudinal del transductor de tal forma que caemos directamente a un corte sagital. Entonces, esa es la forma correcta de poder llegar al corte sagital. Una vez que tenemos el corte sagital, ¿qué necesitamos hacer? Disminuir la profundidad para que no pierda la calidad de la imagen. Como en lo único que hice fue quitar profundidad. Una vez que nosotros quitamos profundidad, si ustedes se observan, podemos tener el sagital medio y en diversas posiciones, no necesariamente tenemos que caer de una. Después que quitamos la profundidad, vamos a hacer un zoom de caja que no distorsione la imagen y que nosotros podamos observar lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos observar? El hueso nasal, el maxilar de forma rectangular y la translucencia nucal. Entonces son estos tres pasos que le hemos mostrado la forma correcta en que nosotros podemos llegar a poder tener la imagen que necesitamos. Entonces, al ampliar la imagen, una vez que nosotros dimos el zoom de caja, si ustedes se fijan queda una muestra pequeñita, eso nosotros podemos ampliarlo más y entonces de esa manera podemos obtener esta imagen que nosotros tenemos. Quitamos ganancia, mejoramos nitidez de la imagen y logramos obtener la translucencia nucal que necesitamos para explorar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer las diferentes medidas. Una vez que nosotros tenemos el corte correcto, tenemos que saber que debemos de medir in to in, o sea, de la línea interna a la línea interna, colocar los calipers para que podamos tener, vamos a colocarlo y medirlo en la parte más ancha de la parte detrás de la nuca del feto. Entonces, según lo que nos dé ahí, es lo que nosotros vamos a meter en la calculadora de riesgo. Estas son unos ejemplos de algunas translucencias nucales y estas imágenes que están acá, no las quise poner para que nosotros podamos ver cuáles son algunos de los cortes que nosotros podemos tener si no hacemos una correcta captura de la imagen fetal. Entonces, la primera y segunda imagen son tomas incorrectas. La tercera y cuarta imagen son tomas correctas. Una vez que yo tengo un adecuado CRL, un buen corte sagital, va a ser muy fácil que yo pueda obtener una translucencia nucal correcta. Entonces, como les mencioné anteriormente, son tres pasos bastante sencillos. Sí necesitan mucha práctica. En esto de translucencia nucal, la práctica nos va haciendo que cada vez mejoremos el corte. No es fácil, pero sí se puede y con la experiencia podemos irlo haciendo. Quise ponerle estos estudios porque en realidad al nivel mundial estamos trabajando con translucencia nucal y está demostrado que una translucencia nucal por encima de 3 tenemos que sospechar que ese feto trae o una trisomía o una anomalía congénita de otro tipo. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que si así se trabaja a nivel mundial, nosotros también estamos encarrilados con esto y no es algo complejo, que podemos tener una tasa de detección de patología fetal hasta en un 90%. Esta es la calculadora de riesgo de la Fetal Medicine Foundation, que aunque ustedes no estén afiliados a ella, corre en línea, corre sin problema. Como ustedes pueden ver, los datos no son mayor cosa, la fecha de examinación de la paciente, la fecha de nacimiento,
un buen examen físico, peso, talla, historia clínica, y metemos los datos que nosotros capturamos de la paciente, una longitud cráneo-cola, el número de la translucencia nucal medimos y la frecuencia cardíaca fetal. No contamos con marcadores bioquímicos, por lo tanto le ponemos no y nos va a establecer un riesgo. Entonces decimos nosotros que un alto riesgo es menor de 1 en 100, un riesgo intermedio de 1 en 100 a 1 en 1000 y un bajo riesgo a partir de mayor de 1 en 1000. Entonces esos son los riesgos que nosotros estamos contemplando y según eso son las decisiones que nosotros vamos a tomar con la paciente. Entonces, la mayoría de los fetos que tienen una translucencia nucal aumentada, cuando dice que se relaciona a la edad gestacional, que es menor a mayor edad gestacional, es porque la mayoría de estos fetos fallecen en primer trimestre. Entonces, no vamos a ver este tipo de patología más allá del primer trimestre porque la mayoría tienen un deceso. Entonces, es por eso que es importante que nosotros podamos establecer los riesgos en primer trimestre. Esperando que hayan comprendido un poco de esto que al parecer es un poco complejo, pero una vez que lo ponemos en práctica se nos vuelve bastante fácil. Muchas gracias por su atención. Esto es solamente uno de los marcadores de primer trimestre. Cuando nosotros los unimos todos, logramos mejorar nuestro diagnóstico, nuestra capacidad y la comprensión de los mismos también. Muchas gracias.